Bueno, hermanos, acuérdense, bueno, les pido que se acuerden sobre lo que hemos visto de Santiago. Antes de Santiago yo creo que muchos ya habíamos escuchado, ya habíamos leído, y Santiago era muy famoso por varios pasajes, como por ejemplo el de las pruebas, ¿verdad? El de la onda del mar, que somos arrastrados, echados. Pero ustedes, ¿qué se acuerdan que hemos dicho de Santiago? La lengua, ok. No, en la clase no, pero en general, sí, porque hemos abordado Santiago desde la predicación y desde un estudio, ¿no? La codicia, la envidia, ok, la lengua, que dice Santiago que la lengua es como un miembro muy pequeño, ¿verdad? Como un timón que conduce todo un barco y es capaz de incendiar un bosque. Es algo chiquito, pero sus efectos tienen grandes o muy grandes, sí, consecuencias, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ok, ¿qué más, hermanos, de Santiago? ¿Qué más recuerdan? Ajá, era medio hermano de Jesús. ¿Qué era? ¿Cuál era su función, su profesión, su llamado? Ajá, era como un pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan que Pablo fue a Jerusalén y dice: yo busqué a los demás apóstoles y no estaban, y al que me encontré fue a Santiago, el hermano del Señor, ¿no? ¿Qué otra cosa? Santiago bueno, es conocido como Santiago, pero también como Jacobo, Jacob, que es esa manera de decirlo en diferentes idiomas, ¿no? Santiago se quedó porque era el santo Tiago, ¿no? Y Tiago son los Jacobos, ¿sí? Algo más de Santiago, aparte de que era pastor, tenía su iglesia en Jerusalén, era hermano del Señor. ¿Cómo se dice a sí mismo? ¿Cómo se nombra a sí mismo en la carta? ¿Se acuerdan? Siervo, doulos, que significa esclavo del Señor Jesucristo y de Dios. Ok, algo más ya de general de la carta, Él es muy directo. Ok, ajá. Con sabiduría, con fe y con gozo, con sumo gozo, ¿se acuerdan? Resistir. Muy bien, hermano Ramón, muy bien, esos son de los primeros pasajes, es muy directo. Y se acuerdan que habíamos dicho que Santiago es como un libro de sabiduría, pero en el Nuevo Testamento. Santiago cita mucho la ley, cita mucho los proverbios, es la sabiduría del Nuevo Testamento aplicada al cristianismo, ¿verdad? Porque el cristianismo es la nueva revolución que comenzó Jesús y la gente no sabe comportarse, si se comporta como hebreo, judío, o como seguidor de Jesús. Entonces Santiago va a querer hacer un equilibrio ahí entre lo judío y la vida cristiana. Por eso cita mucho la ley, cita mucho a Jesús. Se cree que es como si fuera un comentario al Sermón del Monte, que ¿quién predicó? Jesús. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres. Y Santiago usa mucho estas referencias de bienaventurados. Le interesa mucho la ley, tanto la ley judía de los 10 mandamientos, como la ley que pronunció Jesús de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Santiago entra y sale de la ley y va a aplicar, de acuerdo a lo que observa en la iglesia, va a aplicar lo que ve que no se aplica, ¿sí? Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a leer, hermanos, a partir del 17, vamos a leer 17 y 18 del capítulo 1. Santiago 1, 16
perdón, 17 y 18. ¿Lo tienen? Léanlo conmigo. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. Si le preguntan a Santiago cómo Santiago distingue a un cristiano de entre toda la gente, él va a decir dos cosas. Bueno, un cristiano es el que, ¿se acuerdan? El que resiste o soporta la prueba, y también un cristiano es el que resiste la tentación, ¿sí? Los que soportan las pruebas, es decir, que viene la prueba y no se decae su fe, sino que se fortalece. Para Santiago ese es un buen indicador de que alguien es cristiano, seguidor de Cristo. Y número dos, cuando viene la tentación y el cristiano no vive en la tentación, no se queda cómodo en la tentación, sino que soporta la tentación. Santiago está muy interesado en que los cristianos superen la prueba y soporten la tentación, y para él un cristiano es alguien que hace las dos cosas, ¿sí? Todos hemos tenido pruebas de los que estamos aquí, ¿verdad? Todos hemos tenido tentaciones de los que estamos aquí, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, a lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, yo creo que sí podemos decir, ya lo hemos superado, ¿verdad? Ya hemos aprendido a caminar con el Señor. Eso a veces sí llega y como tentación y nos quiere paralizar, y a veces sí como que queremos responder a la tentación, pero el mismo Espíritu Santo no nos deja quedarnos ahí, sino que nos mueve y nos lleva a otros a obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces, todos nosotros somos cristianos. Van a llegar pruebas aún así a nuestra vida, y van a llegar tentaciones, pero esa es el estilo de vida del cristiano, que soporta las pruebas y resiste la tentación, ¿sí? Somos llamados a eso, a soportar y a resistir, a soportar y a resistir, y eso, hermanos, va a ser algo que va a continuar hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta que el Señor nos glorifique en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya vamos a estar completos, sin que nos falte nada, que es lo que quiere Santiago, ¿se acuerdan? Sin que cabales completos, sin que nos falte nada. Entonces, las pruebas y las tentaciones van a llegar, pero el cristiano se aferra a Cristo, se aferra al Señor, se aferra a Él, y como está en constante movimiento y acción, eso no va a dejar que el cristiano se ahogue, viva cómodo en su pecado. Por eso, cualquier cristiano que de hecho tiene una lucha, ¿verdad? A veces hay pecados que nos atraen más que otros, hay pruebas que nos hunden más que otras, pero al final, dice Santiago, los cristianos vamos a superar las dos, y eso es maravilloso, ¿a poco no? Aquellos que superan las pruebas y superan las tentaciones, dice el Señor, les va a dar la corona de la vida, no porque seamos fuertes y resistentes, sino porque estamos en Cristo, ¿sí? Y en Cristo en Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo para superar todo eso. Eso es lo que Santiago está hablando, ¿verdad? Y viene entonces a decir algo: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Se acuerdan que Santiago entonces venía diciendo, acuérdate, la tentación no viene de Dios, ni viene del diablo, viene de nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo que nos atrae y nos seduce? Entonces Santiago, hermanos, después de eso viene a decirnos, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué significan estas palabras para usted? Léalo. Dice ahí, toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Eso qué significa?
Sí, Tito dice el Dios que no miente, ¿verdad? Dios no miente, Él dice la verdad, es veraz, y de Él viene, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto. Y la hermana dice las promesas de Dios. Sí, Dios ha prometido varias cosas a sus hijos y lo va a cumplir muy bien. ¿Algo más que ven? Santiago viene diciendo, no erréis, no se equivoquen, no digas que cuando eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Y luego concluye diciendo, porque en realidad Él no trae tentación, Él no trae alguna prueba con el fin de destruirte. Él no trae tentación, de Él no viene la tentación, porque de Él no puede ser el que tienta, porque de Él viene todo el bien, todo lo bueno, todo lo perfecto, todos los regalos, dice todo el don de Dios, todo don perfecto, toda buena dádiva. Dios, de Él no puede venir la tentación porque Él da lo mejor, dice ahí, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto. Y miren, el ser humano, pues no podemos decirle al Señor, tú me hiciste así, tú me metiste por aquí, tú hiciste esto, como dice Lari. No, somos así porque somos de doble ánimo. El hombre es de doble ánimo, que es inconstante, que es echado para acá, que a lo mejor quiere creerle a Dios, pero le gusta, como dice la hermana Susana, las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces Dios no puede mandar la tentación, porque Él da todo lo bueno, dice Santiago. No se equivoquen, de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y a mí me gusta explicar esta situación viendo el mar a la luz de como una metáfora, el mar. Ustedes han ido al mar o han visto el mar, que el mar está siempre en constante movimiento, oleaje. Siempre viene una ola y luego viene otra y luego viene otra y luego otra. Y cuando uno se mete al mar, lo que hace es que debe de estar atento a las olas, ¿verdad? Porque cuando viene una ola, por lo regular brincan para que te pase y luego pasa. Y luego tienes que estar así, brincando y luego brincando, porque no termina de pasar una ola y ya viene la otra y ya viene la otra. Y eso es algo que siempre está ocurriendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que de su voluntad, de su amor de Cristo recibimos gracia sobre gracia, y dice Santiago que de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto, del Padre de las luces, de lo alto. Es como si del cielo estuvieran viniendo olas y olas y olas y olas, y no terminan, hermanos, de pasar buenas dádivas que Dios nos da cuando ya viene otra, y uno solamente debería estar esperando a la ola, atento a la ola, a toda esa buena dádiva que Dios da. Dios es el autor de todo bien. Él está dando bien, generando bondad, dando regalos a sus hijos. ¿Y por qué está dando regalos a sus hijos? Como dicen ustedes allí, porque Él de su voluntad nos hizo nacer, dice la palabra, dice ahí Santiago, por la palabra de verdad, por Jesucristo, para que seamos las primicias de sus criaturas. Dios nos hizo nacer, dijo, tú vas a ser mi hijo. El Espíritu Santo nos confrontó con nuestro pecado, nos arrepentimos, creemos en Cristo Jesús, nos convertimos en hijos de Dios, y a partir de ahí, hermanos, Dios está generando bien, dando dones, dando regalos a sus hijos, porque somos primicias de sus criaturas, somos lo primero y lo mejor de sus criaturas. Amén. El Señor tiene ángeles, tiene estrellas, tiene universos, tiene planetas, tiene todo, ¿verdad? Dios tiene todo, y de todo lo que tiene, dice Dios, mis hijos son lo que yo más quiero, son mi tesoro más especial, son ellos son mi primicia de toda la creación. La hermana Marcelina, el hermano Ramón, Daniel, todos los que estamos aquí somos lo más preciado para el Señor. Entonces, ¿cómo no? Dice Santiago, pues entonces de Él no va a venir lo malo, la tentación, más bien todo lo contrario. Él no solo es el generador de todo bien, sino dice Santiago, no hay sombra
de variación, no hay cambio, no hay ni siquiera un poquito de sombra en Él, no hay mudanza. En otras palabras, lo aprendimos, Dios es inmutable, ¿verdad? Él no cambia. La inmutabilidad de Dios es que Él se mantiene firme en lo que Él dijo que va a hacer, y pase lo que pase, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces Santiago recaba ¿cómo se dice? Recalca, recupera el carácter de Dios, que Dios es inmutable, Él no cambia, no hay sombra de variación, contrario que decía Lari al hombre, que el hombre sí cambia, sí es inconstante en todos sus caminos, hay variación en Él, pero Dios no es así, no es así. Entonces, por eso dice al principio, soportando las tentaciones. ¿Cómo vamos a soportar la tentación? Entendiendo, hermanos, que Dios es el autor de todo bien y que somos hijos de Dios, primicias de sus criaturas. Amén. Lo último que quiero decirles, hermanos, es que cuando dice Santiago que no hay cambio ni sombra de variación, pues lo que quiere es no tanto enseñarnos la inmutabilidad de Dios, que sí, pues lo aprendemos, pero Santiago está más interesado en, más que un ámbito de maestro, alumno, académico, de pastor a iglesia. Eso cambia la situación, porque Santiago no ve a la iglesia como alguien a quien enseñar, sino ve a la iglesia como alguien que necesita ser pastoreado, ¿no? Entonces Santiago está pensando, cuando dice no hay cambio ni sombra de variación, no tanto enseñar algo, filosofía, o hacer una comparación entre estos términos, más bien está intentando que usted y yo creamos en Dios, le tengamos fe, le tengamos confianza, nos afiancemos a Él, nos tomemos de su mano. Más que aprender que Dios es inmutable, es entender eso a mí en qué me beneficia, ¿no? Y me beneficia en que Dios es confiable. De Él no viene la tentación, viene toda buena dádiva, y Él es firme, Él no cambia. Eso es pastoral, ¿verdad? No hay cambio, siempre busca el bien, se puede confiar en Él. Más que enseñanza, Santiago quiere que uno escuche esto y en medio de la prueba y tentación lo recuerde y viva estas palabras, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda? La palabra de verdad, como dice el hermano Beto, ¿quién es? Jesucristo. Él es la palabra que se hizo carne, el verbo que se encarnó, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego dice Santiago, es la palabra de verdad. Entonces hay algunos atributos ahí que tiene Cristo, ¿no? Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? Vieron que en el 19 hay una frase que empieza por esto, o sea que Santiago se va a ayudar de lo que nos ha dicho antes para decirnos lo que viene ahora, ¿verdad? Es como si él dijera, todo esto que te dije funciona aquí, por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, ¿verdad? Pónganle atención ahí, por esto, mis amados hermanos, ¿verdad que Santiago suena mucho a pastor? Mis amados hermanos, o sea, tiene hermanos que ama, ¿no? Y le dice que son míos, ustedes mis hermanos que amo, mis hermanos que amo tanto. ¿Usted puede decir eso de su hermano? De Daniel, mi hermano Daniel que amo tanto. Muy bien, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Bueno, Santiago ahora ya pone la mirada en quiénes, en los hombres, en sus amados hermanos, ¿sí? Muy bien, por esto, mis amados hermanos, como que él empezó por esto y vio que no le hicieron caso. Mis amados hermanos, ¿sí? Los amo tanto. Todos, hombre o mujer,
sean prontos para oír. Como que Santiago, hermanos, va a aplicar ya la palabra de Dios, ¿verdad? Ya va a aplicar a tu vida lo que tienes que hacer. Y a la congregación ya le va a decir a la congregación: hermanos, sean prontos para oír. Y miren, a partir de aquí se cree, hermanos, que Santiago va a cambiar. Antes venía hablando sobre la prueba y nos venía explicando la tentación, la prueba, la tentación. Pero a partir de aquí, hermanos, Santiago lo que va a hacer es que va a hablarnos sobre la vida no espiritual, aunque tiene que ver, es espiritual, ¿verdad? Pero física, práctica, cotidiana, normal, de lunes a sábado, de los cristianos, ¿sí? Aquí estos consejos casi no son para el domingo en el culto, porque el domingo en el culto todos nos vemos bien, nos saludamos bien, nos sonreímos bonito, nos abrazamos, alabamos a Dios hermoso, ¿verdad? Nos amamos tanto. Y después del lunes a veces puede que se nos vaya olvidando nuestro amor, ¿verdad? Y Santiago aquí va a empezar a hablar, a darnos consejos que van a aplicar después del culto hasta antes del culto, ¿sí? Entonces pongan atención, porque es la vida que más vivimos, ¿sí? Es la vida afuera del templo, afuera del culto, es la vida que más vivimos, es donde nos desarrollamos. Entonces esto aplica para todo lugar, claro, pero parece ser que cuando estamos en el culto todos somos prontos para oír, todos somos tardos para hablar y todos somos tardos para enojarnos. Algo sucede en el culto, ¿verdad?, que nos hace ser cristianos, ¿sí? Pero a partir de ahí ya después se nos puede olvidar. Entonces Santiago nos dice estos consejos, hermanos, que ayudan a la vida diaria y normal y cotidiana después del culto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, en cualquier ámbito de su matrimonio, de su familia, de sus hijos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de escuela, cualquier lado del seminario, no sé, en donde ustedes anden, hermanos, estos consejos se aplican. Así que no los desechen, no los olviden, porque les van a ayudar. ¿Se acuerdan que Santiago está interesado en que usted sea sabio? La sabiduría más bien aplica a cómo vivir, cómo comportarnos, cómo llevar nuestra vida. Y dice Santiago: todo hombre sea pronto para oír. Eso suena a que hay que escuchar mucho, ¿verdad? Hay que apresurarnos a escuchar a los demás. Antes de yo hablar hay que escuchar a los demás, ¿verdad? Es lo que dice Santiago. Apúrate, apresúrate, que lo primero que hagas en una conversación sea escuchar a la gente. Tardo para hablar, tarda en dar tu opinión, tarda en dar tu punto de vista, tarda en decir lo que sabes, tarda en decir lo que escuchaste, ¿sí? En responder, tarda en esto. Entonces, aprende a escuchar y aprende a hablar, es lo que Santiago nos está diciendo. Y también Santiago dice: y tarda para enojarte, airarse, tarden para enojarse, que no exploten tan rápido, no sean de mecha corta. Y muchos decimos: es que sí, yo soy de mecha corta y me tienen que soportar aunque yo sea así, y por eso, como soy de mecha corta, no me anden buscando, no me anden diciendo, no me digan nada, porque ya saben que yo respondo rápido y yo te puedo decir lo que te va a matar, ¿no? Entonces dice Santiago: no, oye, si tú eres de mecha corta, dile al Señor, aprende a que no te enojes tan rápido, ¿verdad? Desarrollen en su carácter esa habilidad de no enojarse tan rápido, de no encenderse luego. Más bien, dice Santiago: sean tardos para airarse, porque cuando se enojan, versículo 20, difícilmente va a obrar la justicia de Dios. En otras palabras, difícilmente van a hacer el bien de Dios. Cuando ustedes están enojados, es muy improbable que hagan la voluntad de Dios.
Cuando nos enojamos es muy improbable que hagamos la voluntad de Dios porque nos controla la ira, ¿sí? Hermanos, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Lo que Santiago nos está diciendo es, pues oye, aparécete, no, debes de parecerte a Dios. Ten el carácter de Dios. Tienes que parecerte a Cristo, a Dios. Él es lento para la ira, es grande en misericordia. Entonces, hermanos, dice Santiago que hay que escuchar más y hablar menos. Entonces, es un carácter, es una característica de Dios, de Cristo. Él escucha a la gente, Él se enoja ya las 2, 3 o 4, 5 veces, y cuando se enoja es un enojo santo que no viene desde la venganza, no viene desde el rencor, no viene desde la amargura, sino desde la justicia, ¿verdad? Viene desde ahí su enojo del Señor, su ira del Señor. Entonces, hermanos, Santiago nos está diciendo, pues no se enojen por cualquier cosa, aprendan a tener dominio propio de su enojo. Y no se trata de reprimirlo, se trata de pedirle al Señor que les ayude si somos muy, muy enojones, ¿sí? Y yo creo que con esto terminamos. Es muy práctico, a ver cómo les va en la semana. Escuchen más, hablen menos y enójense poco. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Escuchen mucho, hablen menos y enójense poco. ¿Es importante su opinión? Claro que es importante su opinión. Es importante lo que vieron, lo que escucharon, lo que intuyen, lo que han aprendido, sí. Pero se van a ver más inteligentes cuando dejan que uno o dos hable y ya ustedes digan algo, porque ya lo pensaron, ya lo meditaron, ya lo dijeron en su mente cómo suena y ya le cambiaron las cosas, ¿sí? Entonces, escuchen mucho, hablen poco y enójense menos. De aquella frase que algunos practican y dicen, no, yo así soy, Sí. así me hizo Dios. Ay, hijuela. No, Sí. Ajá. como que nadie nos toque. Sí. Así me hizo Dios, así soy yo. Así soy yo. Entonces, ahí va eso aplicado, ¿verdad? Que Sí. aprendamos a guiar, a dirigir nuestro carácter, a hacer lo que Santiago nos está enseñando. Y también, aquella otra frase, no es para nosotros, porque nosotros nunca la practicamos, pero entre hermanos, entre familia, se enojan y dicen, y mira, ¿y eso que es cristiano? Ajá. Es decir, aunque sea un chiquito el coraje, y eso que es cristiano. Es decir, sí debe de haber coraje porque el cristiano se enoja, pero como dice Santiago, tárdate mucho. Sí. No lo hagas a la primera. Entonces no digas, y eso que es cristiano, el cristiano también se va a enojar, pero tárdate, no te enojes a la primera. Ajá. Entonces, Sí. todo eso Santiago quiere decir, hay caminos, hay una solución, Sí. hay una respuesta, hay un principio, hay que hacerlo así. Sí, hermano. Todos esos verbos, todos esos proverbios, todos esos dichos, todo. Sí. Entonces, de verdad que para los cristianos, así soy, así me hizo Dios, así me voy a morir, acéptenme, yo soy franco, yo digo la verdad, yo no. Santiago sí nos está diciendo que tengamos cuidado, ¿verdad? De enojarnos y de hablar. Tárdate para hablar. No sé si les pasa, hermanos, que se enojan y saben que se enojaron y dicen, no, yo no me debo de enojar por esto, pero se les sale la palabra y el otro lo escucha y se enojó y uno se acepta, bueno, ya se enojó, me tengo que enojar. ¿A poco no? Y porque si el otro se enoja, tú te debes de enojar y así están. Entonces, sí, hermanos, seamos sensibles. Si Dios nos quiere cambiar,
Y más bien, Él sabe, ustedes saben en qué les quiere cambiar, en que sean prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarse. Entonces hay que dejarnos que el Señor nos vaya moldeando, porque esa es su voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque somos primicias de sus criaturas. Por eso, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Somos su creación más hermosa que Él tiene. Y si su creación más hermosa que Él tiene se enoja por cualquier cosa y habla y dice a mí no me cambien, a mí acéptenme así, pues miren, ¿dónde vamos a llegar? Bueno, vamos a orar, hermanos, y nos despedimos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Santiago, Señor, que nos enseña muchas cosas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a creer en ti, a recibir todo lo bueno que nos da, Señor, a recibir cada dádiva, cada don perfecto que vienen de ti, a disfrutarlo, Señor, a disfrutar una comunión contigo, pero también, Señor, ayúdanos, Padre, a vivir de la manera en la que tú quieres, Señor. Ayúdanos a enojarnos poco, a hablar poco, Señor, y a escuchar mucho. Gracias, Padre, porque esas cualidades son tuyas, Señor, y tú quieres que también las tengamos. Oramos, despídenos de este tiempo, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.